Bienvenidos a El Alep. Hoy queremos hablar de uno de los imprescindibles del cine mexicano, del cine y la canción y de nuestra cultura. Y no solo mexicano, sino latinoamericano, podríamos decir que se exportó al mundo. Hoy queremos hablar de una de las voces más bellas que ha dado nuestro país, una voz de barítono, una voz fuerte, que además es y era todo un caballero. Pero más que hablar de este personaje, queremos hacer un muy pequeño tributo en honor a su grandeza. Un muy pequeño homenaje a nuestro charro cantor, a este gigante de nuestro cine y de nuestra música. Hoy en El Alep hablamos del gran Jorge Negrete. Bienvenidos, comenzamos. Sinceramente, hablar de Jorge Negrete sería demasiado extenso. Una persona altruista, una persona muy culta, un caballero en toda la extensión de la palabra. Además de ser un maravilloso caballero, el señor Jorge Negrete también se transformó maravillosamente en el cine como este charro mexicano, este charro bragado y valiente, el cual dejó escuela para los charros de nuestro país. Jorge Negrete siempre se distinguió por una hermosa voz, una voz de barítono, ya que él tenía una pasión y esta era el bel canto. Jorge Negrete era un cantante maravilloso, un cantante de ópera excelente. Jorge Negrete llegó a probarse en el Opera House de Nueva York. Y sí, fue y lo logró con gran éxito, ya que Jorge Negrete se quedó en el Opera House de Nueva York. Lamentablemente le dijeron que se quedaría como suplente. Claramente aquí Jorge Negrete nunca lo iba a aceptar. Jorge Negrete sabía de su capacidad y no solo sabía de su capacidad, era una persona muy firme, muy confiada y con un gran valor, y que él sabía su valor. Su autoestima nunca fue elevada, pero sí fue una autoestima que valoraba lo que él era. Jorge Negrete sabía que siendo Latinoamérica, siendo Nueva York o siendo Viena, él estaba a la altura de los mejores cantantes en el mundo, por lo cual no acepta quedarse en el Opera House de Nueva York. Pero en fin, creo que Nueva York se perdió de una de las voces más bellas que ha dado el mundo. Es por esto que Jorge Negrete se enfoca muchísimo en su imagen del charro cantor y de darnos estas maravillosas canciones mexicanas tan representativas. Sin duda, como mexicano, el escuchar México lindo y querido nos llega, nos mueve nuestras fibras emocionales hasta lo más hondo. Y no solo la canción, que es maravillosa y que nos habla hermosamente de nuestro México, sino también escucharla en voz de este gigante de la música. Por otro lado, anécdotas de Jorge Negrete hay muchísimas, de su altruismo, de la ayuda a la gente que menos tenía. Jorge Negrete era de estas personas que si iba en su carro y veía algo que no le gustaba, veía demasiada pobreza o veía impunidad, él quería remediarla de alguna forma o por lo menos ayudaba. Consciente de que él no iba a poder cambiar el país, hacía hasta donde él podía, pero siempre ponía su granito de arena. Jorge Negrete nos regala maravillosas películas también de este charro mexicano maravilloso que ahorita son imperdibles. No solo con su hermosa voz, sino con una buena actuación. Sin duda Jorge Negrete también nos motivaba para seguirlo viendo y escuchando. Por otro lado, Jorge Negrete era una persona demasiado culta. Creo que aquí es un poco de controversia de lo que se hizo de si tenía pique con Pedro Infante, el cual nunca existió. Y era simplemente porque Pedrito era del pueblo, era una persona más ingenua y también, sinceramente, con cierta ignorancia.
Jorge Negrete era la otra cara de la moneda. Jorge Negrete era una persona muy preparada, una persona que a los 14 años prácticamente ya se estaba graduando del colegio militar, que llegó a ser capitán segundo por su valentía, y no solo eso, Jorge Negrete hablaba 5 idiomas de una manera excepcional. También Jorge Negrete le gustaba muchísimo cultivarse y aprendió los preceptos del náhuatl. Jorge Negrete manejaba esta lengua de nuestros antepasados de una buena manera, se podía dar a entender, sabía lo que significaba, sin duda, los preceptos principales del náhuatl. Es por esto que se hace este pequeño pique que fue simplemente una falacia porque nunca existió. Recordemos que en esta época nuestros ídolos también eran muy de pueblo, como Javier Solís, que era del barrio de Tacubaya, el mismo Pedro Infante, que eran personas más del pueblo. Jorge Negrete, aunque no era del pueblo, sí era una persona muy empática, una persona que siempre le quiso dar más a su país. Era tan sencillo que Jorge Negrete, cuando conoce a Pedro Infante, nunca tuvo un pique, nunca lo vio menos y tampoco lo vio como una competencia. De hecho, Jorge Negrete nos cuentan que varias veces quiso apoyarlo, de hecho lo apoya para estar en algunas películas, para moverse en este medio que era tan difícil, según nos cuentan. Pedro Infante, de hecho, siempre quedó agradecido con Jorge Negrete, de hecho hasta le canta una canción en donde habla de lo maravilloso y de lo cabal que era el señor Jorge Negrete. La canción se llama Tributo a Jorge Negrete y habla muchísimo de la admiración que le tenía Pedro Infante a Jorge Negrete. Aquí habla de que era muy cabal, que era el más valiente, que era un orgullo haber sido mexicano y que él nos representara. Esta canción creo que solamente refleja un poco lo que sentimos todos los mexicanos por el gran Jorge Negrete. Cuando Pedro Infante le canta esta canción, Jorge Negrete no estaba en México, pero dicen que cuando la escucha se rompe y no pudo evitar algunas lágrimas. Sin duda, Jorge Negrete muy cabal, como lo dice Pedro Infante en esta canción. Por otro lado, recordemos que Jorge Negrete se casa con María Félix y creo que aquí también es algo icónico para nuestra cultura, para nuestra historia musical y cinematográfica de este par de íconos, ya que ver a los más grandes exponentes de nuestra cultura, por lo menos artísticamente de este tipo, fue maravilloso. Y también esta boda creo que fue de las primeras masivas y de las que todos queríamos o hubiéramos querido ver en esta época. Sin duda, Jorge Negrete nos deja un maravilloso legado. Toda esta caballerosidad, toda esta cultura que él tenía, todo este porte, sin duda nos puso muy en alto, puso el nombre del mexicano muy en alto. Cuando en el mundo nos veían un poco como esta persona humilde y de sombrero y prácticamente con guaraches, Jorge Negrete levanta la voz y demuestra que había mexicanos con un maravilloso porte, con una maravillosa cultura, que podían estar al tú por tú con cualquier persona en el mundo, hablando artísticamente o culturalmente. También su voz, él demostró que podía estar a nivel de cualquier persona, a nivel de cualquier buen cantante en el mundo. También, tal vez creo que este pequeño homenaje son más halagos que nada para Jorge Negrete, pero créanme que si se meten un poquito en la historia de este personaje, van a terminar igual que yo, admirando todo lo que él hizo y todo lo que él era. Jorge Negrete,
además de ser políglota, de ser un maravilloso caballero, un buen actor y un excelente cantante, Jorge Negrete también era compositor y nos regala varias canciones que son muy buenas. Jorge Negrete le compone una canción a Cuba porque dice que en algún momento Cuba lo apoyó muchísimo y es por lo cual le compone esta pequeña canción. Pues también era un buen compositor. De hecho, su hija nos dice que muchas de sus canciones se perdieron, no las quiso él grabar, patentar y muchas también fueron plagiadas. Claro, Jorge Negrete era un multitask que hacía muchísimo, que encantaba y enamoraba con su presencia. También recordemos que Jorge Negrete siempre estuvo del lado de la gente que menos tenía. Esta guerra que pareciera encarnizada en la anda por la igualdad de los actores, de un buen sueldo, de que todos ganaran bien, también lo dejó muy mal, ya que se metió muy a fondo en esto, muy a fondo en la lucha por la igualdad de todos los actores. Lamentablemente esto lo hizo que se retirara un poquito de sus actuaciones, de cantar por estar peleando por los demás. Y digo lamentable porque hubiéramos querido tener más de este gigante mexicano, hubiéramos querido tener más discos, más películas, pero bueno, él se enfrascó en esto, lamentable y lastimosamente. Jorge Negrete se roza con lo mejor de lo mejor en el mundo y nunca pierde la humildad, y creo que esto fue la grandeza de nuestro charro cantor. Jorge Negrete pierde la vida tal vez ya tristemente y no quería estar lejos de México. Lamentablemente por su tratamiento el señor Jorge Negrete fallece en Los Ángeles, California. Claro, con ganas de estar en su patria. También, por varias circunstancias, María Félix estaba en Europa y no pudo estar con él, la que era entonces su mujer. Jorge Negrete le deja a México un hueco muy hondo. Sinceramente, Jorge Negrete era otro tipo de persona, vamos a ser muy sinceros. Aunque Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, en fin, eran gente del pueblo que nos conquistaron, Jorge Negrete era una persona humilde, una persona empática, pero una persona demasiado grande, una persona que dio todo por los demás, aun siendo de otra alcurnia. Jorge Negrete se sabía que tenía esta alcurnia, que tenía esta cultura y este porte para poder haber sido mucho más prepotente y nunca lo fue. Por lo contrario, esto le sirvió para competir en el mundo y para dejar muy en alto el nombre de nuestro México. Nuestro charro cantor fue un gigante que nos deja un legado maravilloso. Te invito a ver, a escuchar a Jorge Negrete. Créeme que vas a quedar fascinado. Este charro cantor, con voz hermosa, con grandes actitudes y sobre todo con esta educación y esta cultura maravillosas. Te invito a ver a Jorge Negrete, verás que quedarás tan enamorado como la mayoría de los mexicanos. Pues bien, un saludo y un agradecimiento a nuestro gran charro cantor. En donde quiera que esté, muchas gracias al señor Jorge Negrete por su grandeza y por haber sido mexicano. Con tus likes y tus comentarios me ayudas muchísimo para mejorar y para saber qué te gusta. Y sobre todo con tu suscripción, ya que para ti es gratis, a mí me ayudas muchísimo y podemos mantener este espacio para los que adoramos el cine y a sus personajes.
Esto fue la LEP, muchísimas gracias.